Es un título muy ambicioso porque quizás espera que yo señale algunos países, ¿no?, de éxito, es decir, este es el que va a ir bien, este es el que va a ir mal. Y eso en el contexto africano es un poquito difícil. Lo estábamos comentando antes Pablo y yo, y bueno, la verdad es que, como sucede muchas veces, el negocio internacional entraña ciertos riesgos y el continente africano, pues desde luego no está exento. Veremos que de todas maneras es cierto que hay una cierta percepción de ser un continente de más riesgo de lo que realmente es. Pero bueno, mi objetivo hoy es dar una serie de ideas, una serie de temas fundamentales, lo que yo llamo al principio una serie de mensajes clave sobre lo que va a pasar con el continente africano, con los países africanos a día de hoy, lo que puede pasar mañana, y señalar algunos temas que me parecen tremendamente importantes. El primer tema, el primer mensaje clave que yo quería lanzar hoy tiene que ver con la heterogeneidad. Es cierto que tenemos una tendencia a considerar el continente africano como un bloque homogéneo. Entonces hablamos de África como si fuera un único país, porque en África pasa esto, porque en África pasa esto otro, porque África es así, porque África es así. Entonces yo voy a dedicar una parte importante de la presentación, bueno, para que al menos veamos algunas perspectivas o algunas dimensiones en las cuales se ve perfectamente que el continente africano es tremendamente heterogéneo. Yo haré especial énfasis además en el aspecto económico, pero también en otras dimensiones. La segunda gran idea o mensaje clave tiene que ver con uno de los elementos que aparece en todos los debates, en todas las charlas, en todas las conferencias, en todas las sesiones de máster. Da igual que se esté hablando de migraciones, da igual que se esté hablando de temas de seguridad, de temas económicos, siempre aparece este segundo elemento, que es el potencial demográfico del continente africano. Lo que pasa que a continuación hay que añadir que el potencial demográfico o la cuestión demográfica del continente se puede observar desde 3 puntos de vista que vienen ahí expresados. El primero es que es un reto. El reto fundamentalmente es sobre todo para los gobiernos africanos, que veremos que tienen la necesidad de crear muchísimos puestos de trabajo ante la gran cantidad de crecimiento poblacional que se les viene encima. El segundo es una amenaza, porque también hay una perspectiva para algunos de amenaza vinculada a los movimientos migratorios. También es cierto que la mayoría de los movimientos migratorios que son de africanos suelen ser intraafricanos, es decir, la mayor parte de los africanos migra a países del entorno que son también países africanos y no hay tanto una migración a Europa. Pero es verdad que tenemos una cierta percepción alarmista de esos movimientos migratorios, entonces para muchos esta explosión demográfica de la que hablaré después pues también es una especie de amenaza. Y, por supuesto, desde el punto de vista económico y empresarial, no se puede dejar de mencionar que esto es una oportunidad, porque son también mercados que, como veremos después, van a crecer de una manera muy importante. Por supuesto, estamos en el contexto de la pandemia, seguimos con lo que es la crisis sanitaria, algunos países mejor, otros países peor, pero, cómo no, hablar de la situación del COVID en el contexto africano. Entonces, lo primero, o la primera gran idea fundamental es entender que, igual que está pasando en el resto del mundo, el año 2021 es el año de la recuperación económica en el continente africano. Esta recuperación económica viene impulsada fundamentalmente por 3 cosas. La primera, por el auge del precio de las materias primas, que a otros muchos a lo mejor no nos viene tan bien, pero en el caso del contexto africano, muchos exportadores de materias primas, este alza de los precios está contribuyendo positivamente a recuperarse. Hay un segundo factor que explica esta recuperación económica en África y tiene que ver con la recuperación de las exportaciones, con la puesta otra vez en marcha de todas esas redes de exportación, que está trayendo consigo también incrementos, como sabemos, en el precio del transporte, pero está claro que a efectos de exportaciones de los países africanos en general está teniendo un efecto positivo. Y luego también que se están ya yendo a menos las medidas restrictivas relacionadas con el confinamiento que se han puesto en marcha en muchos países africanos. No obstante, aunque el año 2021 es verdad que es el año de la recuperación mundial, y también para los países africanos, hay ahí una serie de incertidumbres, porque una cosa es el shock económico que supone la pandemia y otra cosa es las deficiencias estructurales, los problemas de desempleo, por ejemplo, de falta de infraestructuras que están ahí antes del COVID, ¿no? Entonces, pues no conviene olvidar que aunque haya una recuperación económica, siempre hay todavía los retos habituales que enfrentan muchos de estos países. Por tanto, conviene hacer esa diferencia entre lo que es el fin del shock externo de la pandemia y los diferentes cambios estructurales que tienen que enfrentar muchos de los gobiernos. Y uno de los temas que a mí también me interesa mucho y que además sigo con especial interés y que creo que a lo mejor es un poco incipiente, pero al que las empresas deberían prestar atención, tiene que ver con la puesta en marcha del área de libre comercio continental africana, ¿no? Esto es un
un acontecimiento que ha sido bueno, pues muy celebrado a nivel africano, entre los líderes políticos africanos, pero que en el contexto europeo y sobre todo en el contexto español ha pasado bastante desapercibido. Muy poco o casi nada, diría yo. Se está hablando del área de libre comercio continental africana, qué supone, qué implicaciones tiene, qué ventajas puede tener para las empresas españolas, ¿no? Entonces, bueno, mi objetivo también es hacer un repaso de qué es esto, en qué consiste y cuál es el estado de la cuestión. Para hablar de todos estos temas clave, me gustaría fundamentalmente centrar el esquema de la presentación en estas tres grandes áreas, ¿no? La primera que comentaba antes, para ver la heterogeneidad del continente. La segunda, para ver de dónde venimos y hacia dónde vamos en términos de ciclo económico. Porque, bueno, yo planteo la siguiente pregunta. ¿Los países africanos venían de una situación económica positiva o negativa antes de la crisis? Evidentemente la crisis afectaba a todos. Eso hunde las tasas de crecimiento del PIB. Los países africanos venían de una situación buena antes, estaban algunos en crisis, estaban en ciclo económico expansivo, es decir, ¿cuál era la situación, ¿no? Para saber de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Y, por supuesto, en la tercera parte, como comentaba, entender el origen y ambiciones del área de libre comercio continental africana. Lo primero que pongo siempre es esto. Esto es, bueno, un dibujo, una fotografía que mucha gente a lo mejor ha visto ya. Porque cuando pensamos en el continente africano, pensamos en Europa, miramos hacia el sur, ¿no? Nos imaginamos el tamaño de África, y yo creo que a mucha gente, por lo menos a mí me pasaba al principio, pensábamos en el continente africano como algo no demasiado grande, ¿no? En que Europa se nos antoja como una entidad enorme y África es algo que hay ahí que, bueno, más o menos era como igual. Pues no. Entonces, este dibujo, que es muy conocido, nos sirve para ver perfectamente cómo dentro de la extensión territorial o extensión geográfica del continente africano nos cabe Estados Unidos, nos cabe China entera, nos cabe la India, nos cabe Europa, y con eso ya hemos dado una primera gran idea sobre el continente. Y es que es un continente enorme, y esta es una realidad que probablemente algunos de los que están aquí ya conocían, seguro que sí. Esto, lógicamente, va acompañado de un tema de estudio de la población. La población actual en el continente africano no es especialmente grande si tenemos en cuenta su extensión geográfica. Estamos en torno a unos 1.300 millones de habitantes. La cuestión está en que las proyecciones de crecimiento de población son enormes. 1.300 millones de habitantes con la extensión geográfica actual del continente no es mucho. De hecho, no es un continente densamente poblado. Pero las proyecciones de población que tenemos aquí, las que se manejan y que se van cumpliendo año tras año, nos hablan de países que van a duplicar su población y el continente en general puede alcanzar en el año 2050, como vemos aquí, 2.500 millones de habitantes. Además, también hay que entender que los países africanos son de diferente tamaño, que tenemos economías y países enormes, como es el caso de Nigeria, con más de 200 millones de habitantes. Tenemos países como Etiopía, que a finales de los 90 tenían una población parecida a la de España y que ahora están ya en 115 millones de personas. Imaginémonos que desde 1990 hasta ahora España, en lugar de ser 45 millones, fuéramos 115 millones, ¿no? Eso nos lleva a una idea de la cantidad de retos y problemas y, bueno, pues cuestiones que hay que solucionar con estos crecimientos poblacionales. Luego tenemos países de tamaño medio, como Costa de Marfil, Senegal, que se señalan muchas veces como casos de éxito, países emergentes, ¿no? Estos leones africanos, a lo mejor a los que hay que señalar, ¿no? Como campeones. Por supuesto, tenemos ahí a Guinea Ecuatorial, que siempre es una cuestión un poco olvidada ya en la política exterior española. Como saben, fue antigua colonia española, está ahí, España ha perdido mucha influencia, pues un país de un tamaño relativamente pequeño y países diminutos, como es el caso de las Islas Seychelles, que no llegan al millón de habitantes. Esta heterogeneidad, como decía, sigue una tendencia general, eso sí que es. Yo he traído esta gráfica aquí para que veamos los crecimientos proyectados de población y cómo va a ser la población el día de mañana. El día de mañana va a ser una población fundamentalmente de origen africano. Igual que hoy tenemos, a día de hoy, con unos 7.000 y pico, 7.000 millones de habitantes en el mundo, la mayor parte de la población es asiática, pues el mundo va a cambiar, porque el futuro que nos espera no es un futuro de población asiática, sino un futuro de población africana. Estas proyecciones que tenéis aquí muestran muy claramente cómo la población de países que son ahora los más poblados, como son China en primer lugar y luego la India, pues van a empezar en un momento dado a decrecer su población, y en el contexto africano pues tenemos ahí un crecimiento exponencial. Otra forma de verlo es, hagamos un ranking y veamos cuáles son el top 10 o cuál es el top 10 de los países más poblados del mundo.
Hagamos 3 columnas, 1950, segunda columna año 2020, tercera columna año 2100. En el año 1950 no teníamos ningún país africano que estuviera ahí en el top 10 de crecimiento. Nos vamos al momento actual, podríamos considerar que es la columna intermedia, la del 2020. Miro y digo, pues ahí en naranja me encuentro a Nigeria, ¿no? Sabemos que está China, que está India, que está luego Estados Unidos a gran distancia con sus 300 millones de población, pero Nigeria sería el único país africano que estaría o se colaría en este top 10 de países más poblados. Nos vamos al 2100 y resulta que de 10 nos encontramos a 5 que son países africanos. Tendríamos a Nigeria, pero también a la República Democrática del Congo, tendríamos por supuesto a Etiopía, a Egipto y a Tanzania, ¿no? Este es un primer elemento a tener en cuenta, como digo, desde muchas perspectivas. Si esto fuera un foro de seguridad, seguro que habría algunos militares diciendo, bueno, pues a ver cómo gestionamos esto, tal. Si estuviéramos en un foro de desarrollo, las ONGs estarían diciendo qué vamos a hacer, cómo vamos a gestionar todas las necesidades de esta población. Si fuéramos, bueno, pues en el gobierno español estaríamos planteando otras cuestiones, ¿no? En definitiva, ¿en qué afecta esto a una manera más cercana, a lo mejor, a los negocios, que es el entorno, me imagino, de la gente que me está escuchando, ¿no? En primer lugar, al fenómeno de urbanización. Si hay un continente donde las ciudades están creciendo rápido, ese es el continente africano. Es decir, en este momento, donde más rápido se está produciendo el crecimiento de las ciudades es en África. En este momento, podríamos considerarlo, en el momento actual, en el 2015, lo que tenemos aquí es un mapa de McKinsey que nos señala que hay 3 ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes. Podríamos considerarlas megaciudades, ¿no? Las tenemos ahí, fundamentalmente el Cairo, Lagos y Kinshasa, en el Congo. De más de 5 millones de habitantes, que no son ciudades pequeñas, tendríamos unas 6, y luego bastantes ciudades, más de 50, que tienen un tamaño de aproximadamente 1 millón de habitantes. Si esta proyección la llevamos al futuro, nos encontramos que para el año 2030 tendríamos 5 ciudades al menos de más de 10 millones de habitantes. Aquí, por ejemplo, se incorporan pues, la capital de Senegal, la capital de Costa de Marfil, es decir, estoy hablando de Dakar, de Abiyán, más las otras. Aumenta también el número de ciudades de más de 5 millones de habitantes, pasa a ser, en lugar de 6, pasa a ser 17, y tenemos bastantes ciudades, fíjense, casi 90 ciudades de más de 1 millón de habitantes. Esto supone una gran cantidad de población con acceso a mayores ingresos. En principio, si hay o si esto va acompañado de un proceso de crecimiento económico y de desarrollo a creación de puestos de trabajo, aumento de la clase media y unas necesidades diferentes, desde luego, a las que hay en este momento. Desde el punto de vista económico, bueno, pues claro, aquí vamos a ver cómo cómo se observa esa heterogeneidad desde el punto de vista de la producción, porque, como digo, África es un país muy diverso, un continente muy diverso y los países pues, fabrican diferentes cosas y producen y exportan diferentes cosas. Este es un mapa que yo creo, en mi opinión, está un poquito desfasado, pero bueno, sí que nos deja ver una primera idea respecto al continente que tiene que ver con la heterogeneidad en los sectores productivos. Tenemos un tipo de países en el continente africano que son los productores de petróleo. Hay grandes productores de petróleo, como es el caso de Nigeria, Libia, y tenemos países que producen petróleo no en grandes cantidades, pero que son muy dependientes de los ingresos del petróleo, como es, por ejemplo, el caso de Guinea Ecuatorial. Pero también tenemos al tiempo grandísimos productores de productos alimenticios, exportadores de cacao, exportadores de plátano, exportadores también de minerales, de uranio, de diamantes, de coltán, etc. Una gran diversidad productiva. Pero al final es cierto que en la mayor parte de los países lo que tenemos es una especialización, sobre todo de las exportaciones, de 1 o 2 productos. Yo pondré aquí algunos ejemplos de países para que podamos ver ya más aterrizado en casos concretos cómo son estas pautas productivas. Y en el continente africano se observa algo que, en mi opinión, nada positivo, que es la paradoja de los recursos naturales. En algunos contextos, la paradoja de los recursos naturales se llama la maldición de los recursos naturales, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, una paradoja, recordemos el significado del término, es cuando tú esperas que algo pase de una determinada forma y pasa justo lo contrario de lo que debería de ser, ¿no? Esto es una paradoja. En el caso de los recursos naturales, lo que podríamos esperar es que un país que es rico en recursos naturales, que tiene mucho petróleo, que tiene gas, que tiene bueno, pues componentes o minerales que sirven para componentes de la electrónica, pues es un país afortunado en la medida en que va a poder explotar eso, exportarlo y obtener beneficios, ¿no?
En el contexto africano muchas veces pasa, sobre todo en algunos países, que esto en lugar de ser positivo es negativo y genera importantes problemas de corrupción, genera además importantes problemas de violación de derechos humanos, etcétera, etcétera. Seguro que alguien ya está pensando en el caso del coltán en la República Democrática del Congo, diamantes que son utilizados, los ingresos pues, para financiar conflictos, etcétera, etcétera. Eso también pasa. ¿De dónde sale esta tendencia o este mapa, ¿no? Que está, como digo, ya un poquito simplificado a día de hoy, pero todavía es válido? Bueno, pues viene de la época colonial y esto tenemos que aceptarlo. Durante la época colonial, pues el continente africano fue dirigido económicamente por las potencias coloniales a producir una serie de cosas frente a otras. Entonces nos impulsó una industrialización, se impulsó esta producción de estos bienes y esto, décadas después, pues no ha podido ser cambiado por los gobiernos africanos tampoco, aunque África no es un desierto industrial, pero no hay un nivel de industrialización elevado, salvo en algunos países como Sudáfrica, etcétera, con lo cual pues nos encontramos esta herencia, ¿no? Y esto es lo que hay. Si tomamos el ejemplo de un país como, este es un país africano que exporta fundamentalmente café, no sé si alguien a lo mejor se atreve a lanzarse y adivinar cuál puede ser. Esto es la pauta de exportación de un país africano a Alemania en el año 2019, fundamentalmente café. Etiopía, exactamente. Los que les gusta el café saben, ¿no?, que el café etíope es especialmente rico. Yo sé que Etiopía ahora está en las noticias por otros temas no tan afortunados, pero aquí tenemos esta exportación fundamentalmente centrada en el café. Como vemos también hay un negocio incipiente de flor cortada, que es el 4% de las exportaciones etíopes a Alemania, pero como vemos hay una concentración importantísima de exportación de café, sobre todo dirigida a los países europeos. Si me voy al otro lado, digo, bueno, entonces, ¿y qué es lo que Etiopía está comprando de Alemania? ¿No? Esto es interesante, ¿cuáles son las importaciones? Lo que llamaríamos en el ámbito económico la relación de intercambio, a ver qué están comprando, y nos encontramos esto que es completamente diferente. Entonces, tenemos aquí, bueno, pues unas importaciones completamente diversificadas. Lo que la sociedad etíope está necesitando pues son bienes manufacturados, helicópteros, equipos de transporte, equipos mecánicos, bueno, pues todo lo que aparece ahí en azul se ve muy rápidamente. También temas relacionados con los temas sanitarios, algunos temas de papel, etcétera, pero bueno, vemos que exportas café y tienes que importar estas cosas, ¿no? Aquí tenemos que entender la dificultad de desarrollo que tienen muchos de estos países, que con esas pautas productivas de vender café, pues es complicado, salvo que pasen por una industrialización, pues llegar a tener una relación comercial favorable, ¿no? Pero voy a coger otro ejemplo de país, porque claro, he tomado el caso de Etiopía. Etiopía apenas tiene petróleo, vamos a coger uno que exporte petróleo de una manera importante y que se relacione con España. Entonces nos vamos a este otro país. Este país exporta a España fundamentalmente petróleo crudo y gas. Fíjense que la mayor parte de las exportaciones, porque algunas otras cosas exportan en ese lateral de colorcitos, pero qué duda cabe, este país ¿cuál puede ser? Es el principal proveedor de petróleo para España. No, no es Guinea Ecuatorial. Nigeria. Es Nigeria, efectivamente, es Nigeria, eso es. Entonces Nigeria se ha convertido en un proveedor a día de hoy importantísimo a nivel energético para España, ¿no? Hablamos mucho de Marruecos, hablamos del conflicto de Marruecos con Argelia y el problema que supone para España el cierre del gasoducto que pasaba por territorio marroquí, pero no hablamos tanto de Nigeria, y España tiene una dependencia de Nigeria brutal en términos. La última vez que vi las estadísticas eran nuestros principales proveedores de petróleo crudo y los terceros de gas natural. O sea que estamos hablando de un proveedor en África tremendamente importante y estratégico para los intereses españoles. ¿Qué está comprando por el otro lado? Es decir, veamos la otra cara de la moneda. Las importaciones nigerianas son estas, ¿no? Petróleo refinado. Esto me llama mucho la atención. Cuando utilizo esta presentación, siempre generalmente pues, llama mucho la atención, porque si vamos para atrás tenemos el petróleo crudo que vuelve en petróleo refinado, ¿no? Es verdad que, aunque en Nigeria hay refinerías, como algunos probablemente sabrán, no hay capacidad de refino suficiente para ello y están en proceso de construcción. Hay un multimillonario africano, concretamente de Nigeria, que está construyendo una refinería. Este multimillonario es Aliko Dangote, está en proceso de construcción. O sea, los países africanos quieren ampliar su capacidad de refino, pero hoy por hoy todavía necesitan comprar petróleo refinado, lo cual para España, claro, es una gran ventaja,
para las empresas españolas es un negocio tremendamente lucrativo, ¿no? Pero bueno, vemos también ahí una gran cantidad de otros productos, otros bienes manufacturados que se corresponden más con, bueno, las necesidades de una clase media, etcétera, o de un cierto nivel de industrialización. Claro, he puesto Etiopía, que es un ejemplo quizá un poquito extremo en dependencia de exportaciones de café. He puesto el ejemplo de Nigeria. Vamos a poner algo intermedio, algo cercano a España, ¿no? Entonces, desde otra perspectiva, he traído aquí también las exportaciones de Costa de Marfil. Costa de Marfil es uno de los países que más se señala, ¿no? Me preguntaba Pablo, casos de éxito o champions africanos. Digo, bueno, a mí me da un poco de apuro, pero está claro que Costa de Marfil es uno de los países, junto con Ghana, también, ¿no?, señalados como países con más perspectivas de crecimiento futuro. Tenemos aquí su producción muy centrada en el cacao, es un gran exportador, de los principales productores del mundo del cacao. Vemos fundamentalmente, entendiendo que a la parte izquierda están los productos exportados por Costa de Marfil al resto del mundo, esto ya no es Europa, es todo, y a la derecha los socios, vemos que esta pauta nos la vamos a encontrar en otros países. Europa, los países europeos son grandes socios comerciales todavía, hoy por hoy, y a pesar de China, la Unión Europea es el principal socio comercial de los países africanos, ¿no? En el caso concreto de Costa de Marfil tenemos aquí exportaciones de cacao. Se pueden imaginar que van fundamentalmente a países como Bélgica, Alemania, etcétera, etcétera. Tenemos también una cierta provisión de petróleo y petróleo refinado que va, eso sí, a los países africanos que aparecen en amarillo a la derecha. Tenemos exportaciones de oro, así vemos un poco más diversificado. Esto no es Etiopía, está claro, unas exportaciones de oro que van fundamentalmente, por ejemplo, a países como Suiza y Emiratos Árabes también. Y esta es una pauta de exportaciones de un país no tan extremo en sus, digamos, en su concentración como los dos anteriores, que está ahí. Y a cambio, ¿cuál es la otra cara de la moneda? Estas serían las compras, ¿no? Como vemos, la diversificación es tremendamente importante. Aparece también, continúa la necesidad de comprar petróleo, pero aparece la necesidad de comprar coches, medicamentos, incluso algo de pescado congelado que le va a comprar a su vecino Senegal, como veremos después. Y vemos que ahí nos aparece de repente un socio comercial muy importante, que es China, ¿no? No aparecía en las exportaciones, me permito marear un poquito al personal en este momento, no tenemos aquí en las exportaciones a China de una manera evidente, aparece ahí como destino solamente del 2,7% de las exportaciones, pero como proveedor aparece con una importancia mayor. Esto es una pauta que se va a repetir en muchos países africanos, donde China de forma creciente empieza a ser un importante socio comercial desde el punto de vista de las compras de África al exterior. Tenemos también, bueno, pues Nigeria vendiendo petróleo, etcétera, etcétera, y por supuesto los países europeos también son comproveedores. Esto es Costa de Marfil. Si pongo Senegal, he escogido países que me parecían más cercanos de la parte de África del Oeste, me parecían más cercanos por ámbito de negocios y porque incluso la estrategia de la administración española, del gobierno español, es más de fomentar las relaciones con África del Oeste. Así que estos son los países que he escogido. Tenemos otro país que es Senegal, es una economía más pequeña, no se considera un país emergente, no es un champion todavía, les gustaría ser emergentes, tienen un plan para ser emergentes, pero de momento no lo son. Y como vemos, pues fundamentalmente la diferencia que tienen frente a Costa de Marfil tiene mucho que ver con la producción importante del sector pesquero, está muy vinculada a empresas españolas también. Exportaciones, como vemos, a Europa, importantes en morado, pero también exportaciones a otros países del entorno. Y de nuevo nos aparece China ahí. Pero cuando nos vamos a las compras por parte de los mercados senegaleses, China de nuevo otra vez vuelve a ser un socio comercial importante, ¿no? Entonces vemos a China ahí entrando, pero vemos que en comparativa Europa sigue siendo hoy por hoy el principal socio comercial. ¿Está perdiendo la Unión Europea influencia en el continente africano? Pues sí, por supuesto que sí, y la Unión Europea lo sabe. Y de hecho, como comentaré después, va a haber una cumbre en el 2022, probablemente en los primeros meses del 2022, precisamente para revitalizar esto, porque la Unión Europea es consciente de que está perdiendo esa influencia y ha cambiado su discurso. La Unión Europea ya no quiere ser el país que dona ayuda al desarrollo a África y viceversa, sino quiere tener una relación entre iguales. Maneja mucho en la retórica europea el término partenariado, asociación, entre iguales, etcétera, porque bueno, con ese discurso creen que van a conectar mejor con las necesidades de los gobiernos africanos, que ya están mirando a China, están mirando a Turquía, están incluso mirando a Rusia
y a otros actores diferentes. Respecto al tamaño de las economías africanas, yo creo que también es importante entender que la heterogeneidad que hemos visto en muchos otros ámbitos nos la vamos a encontrar en el tamaño de las economías. Es fácil, si pensamos en la Unión Europea, saber que tenemos a Alemania, que es la gran economía locomotora, decimos, de la Unión Europea, luego tenemos a Francia, etcétera, y luego vamos bajando, tenemos a España, cuarta economía, ¿no? En el caso del continente africano tenemos también economías mucho más grandes que otras. Como sabéis o como saben, tenemos una variable para medir el tamaño de las economías en África y en cualquier parte del mundo, que es el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto nos sirve para medir la actividad económica de un país de enero a diciembre. Viene a ser como los kilos, ¿no?, para una persona. Es decir, yo quiero saber si hay personas más grandes, personas más pequeñas, tomo los kilos, comparo y digo, pues este es más grande que este otro. Entonces, en el ámbito económico, el Producto Interior Bruto nos sirve exactamente para eso, para determinar que quien tenga el PIB más grande, es decir, quien genere más actividad económica de enero a diciembre de un año, va a ser una economía más grande frente a otra que es capaz de generar menos PIB, menos actividad económica. Lo que hay dentro del PIB, como sabemos, es el consumo, las exportaciones, los ingresos, etcétera, etcétera. Por tanto, cuando yo observo el PIB, puedo determinar quiénes son economías grandes en el contexto africano y quiénes son economías pequeñas. Pero lo que es más importante y nos servirá para después es saber cómo engordan o cómo adelgazan estas economías. Es decir, ¿son capaces de seguir engordando al mismo ritmo que el anterior o adelgazan a causa del COVID, etcétera, etcétera? Estas serán las tasas de crecimiento económico, que son la referencia básica que vemos todos los días en los medios de prensa para decir si las cosas van bien o van mal, en África, en España y en cualquier parte. Volviendo a este dibujito que hay aquí, esto es bueno, como ven, es una simulación de un barco, pero enseguida vemos que en el contexto africano hay dos grandes economías, que son por un lado la economía nigeriana y por otro lado la economía de Sudáfrica. Probablemente alguien se quedó en el pasado pensando que Sudáfrica era la principal potencia del continente, y es que es verdad, porque durante muchos años el principal Producto Interior Bruto, el más grande, era el de Sudáfrica, que también es la más industrializada, pero a día de hoy Nigeria ha superado ya y es la principal potencia continental. Luego tenemos un segundo nivel ocupado por países del norte de África, en su mayoría, de economías de tamaño inferior, hasta que llegamos ahí a estos nombrecitos que apenas se leen, de países pequeños con productos interiores brutos muy pequeños, suelen ser generalmente países insulares, pequeñas islas, Seychelles, Santo Tomé, Comoros, que son economías prácticamente diminutas. Lo que pasa, claro, hablamos de Nigeria como potencia continental o hablamos de Sudáfrica como potencia continental y a mí me gusta, vamos a compararlo, ¿no? ¿Son grandes? Sí, pero ¿son como Alemania? Bueno, son como la Alemania de la Unión Europea, pero en términos de PIB son mucho más pequeñas. El Producto Interior Bruto de Nigeria es aproximadamente el equivalente al Producto Interior Bruto, como vemos ahí, de un país como Austria, sabemos que es un país pequeño en el contexto de la Unión Europea, o como Argentina, por hacernos una idea. Es decir, hablamos de grandísimas economías en el contexto africano, pero en términos internacionales siguen siendo países con poco peso económico. A pesar de que luego España pueda depender mucho de un producto o de otro, en términos relativos internacionales, pues no son países que cuenten en el Producto Interior Bruto, no son Estados Unidos ni mucho menos, ¿no? El Producto Interior Bruto nigeriano de 0,4 billones es menos de la mitad del PIB español, para que nos hagamos una idea, que es en torno a 1,2, 1,3 billones de dólares. En el caso, por ejemplo, de Egipto, Marruecos, economías de segundo nivel, pues tienen un PIB equivalente al de Ecuador, ¿no? Yo creo que con esto contextualizamos muy bien la heterogeneidad del continente, pero además vemos que son economías importantes a nivel regional, pero quizá no tanto a nivel internacional. El tema de los negocios. El tema de los negocios es un tema que el año pasado en el Instituto Elcano estuvimos muy involucrados, además con Extenda, que nos echasteis una muy buena mano, en tratar de averiguar sobre la percepción de riesgo que tienen las empresas españolas de hacer negocios en África. Los resultados de un estudio que hicimos arrojaron una primera conclusión importante, y es que hay dos tipos de empresas españolas cuando hablamos de hacer negocios en África: las que tienen experiencia en África y las que no. Las que no tienen experiencia en África, después del estudio, nos salió el resultado muy claro de que percibían que hacer riesgos en África era algo muy arriesgado, ¿no? Y realmente pues, había muy pocas empresas que dijeran que el nivel de hacer riesgos era un nivel de riesgos medio. Sin embargo, había un contraste muy claro con las respuestas de las empresas españolas que sí tenían negocios en África, que decían que había riesgo, pero la percepción de riesgo era mucho menor, ¿no?
Entonces, todo este estudio que hicimos fue acompañado de algunos indicadores internacionales. Indicadores internacionales que desmontaban esa idea, no tanto de la idea de que hacer negocios en África es arriesgado, que sin duda tiene su cierto nivel de riesgo, pero que no podemos caer en la concepción de bloque, de nuevo. Es decir, si tomamos el ranking, o un ranking muy conocido como es el del Doing Business del Banco Mundial, que seguramente hayan oído hablar de él, pues el ranking del Doing Business del Banco Mundial lo que hace es establecer un orden de 1 a 200 y pico, porque son más de los que, bueno, 200 y pico no puede ser, ¿no? Pero a los que tenemos ahí, 190 países, y tiene en cuenta una serie de factores para facilitar hacer negocios, que pasan por pues, trámites burocráticos, trámites aduaneros, temas fiscales, estabilidad política, etcétera, y con eso pues, elabora una serie de puntuaciones, ¿no? Entonces, es interesante, no sé si han buscado España, es verdad que está un poco pequeño, me disculpo por ello, pero bueno, yo creo que la pantalla es bastante grande, ¿no? Pues no sé si han localizado a España o no, por ahí, en la posición número 30 en el ranking. Pues resulta que por encima de España, en la posición 30, tenemos un país africano, que son las Islas Mauricio, donde la facilidad para hacer negocios es significativamente mayor. Y luego el siguiente país africano que nos encontramos es Ruanda, en la posición número 38, que está por encima de Portugal, ¿no? Y esto llama mucho la atención porque tenemos una percepción que nos llega a través de los medios de comunicación y que no es falsa porque esas cosas están ahí y pasan en África, efectivamente, pero tenemos una percepción de que África es un continente lleno de conflictos, lleno de guerras, ¿no? Lleno de tribus, y esto no es necesariamente así, ni mucho menos en todos los países, ¿no? Entonces, si seguimos viendo en el ranking, hay algunos países en amarillo africanos destacados, como es el caso de Marruecos o el caso de Kenia, que se sitúan ahí entre casi las 50 primeras posiciones, mejores posiciones para hacer negocios y, por supuesto, claro, si nos vamos a mirar las posiciones del final, es decir, si vamos del 190 para atrás, es verdad, muchos son africanos. Tenemos a Somalia, Eritrea, no Venezuela, evidentemente, pero sí tenemos a Sudán del Sur, Congo, Chad, la República del Congo, Guinea Ecuatorial, Angola, que son países donde la facilidad de negocios es muy baja y están muy mal puntuados. Es verdad, hay muchos países que ocupan las últimas posiciones, pero estamos viendo que hay otros países africanos que están mucho mejor situados, ¿no? Y esa es uno de los mensajes importantes también de la charla de esta mañana, que tiene que ver con romper esa idea de bloque homogéneo que tenemos muchas veces sobre el continente africano. En términos de COVID, bueno, pues en términos de COVID se esperaba que el impacto de la pandemia iba a ser tremendo en el continente africano. Cuando en Europa estaba con la pandemia ya bastante, estábamos con la pandemia muy instalada, se pensó que cuando llegara a África iba a arrasar, iba a haber una serie de muertes brutales. La verdad es que esto no ha pasado. Es verdad que en muchos países no se hacen los mismos test que se han hecho, por ejemplo, en Europa, pero la realidad de la gente que está allí trabajando, empresas en el terreno, las embajadas, las ONGs, es que no se ha producido esa catástrofe humanitaria que se anunciaba. Las razones de los expertos, pues yo he oído de todo, que la población africana es joven, que la población africana está más preparada y los gobiernos para medidas de control de las epidemias, y eso en parte creo que puede ser cierto porque justo a primeros de marzo del año 2020, justo antes del confinamiento, yo estaba volviendo fui y volví a Ciudad del Cabo y en el aeropuerto de Barajas nadie me tomó la temperatura, pero fue pisar el aeropuerto de Sudáfrica y ponerme el termómetro en la frente, ¿no? Quiero decir, y eso cuando en Europa estábamos, yo diría, casi a por uvas, ¿no? Entonces, es verdad que los países africanos en muchos casos han aplicado medidas de control de la pandemia muy rápidas y muy iniciales, pero también hay mucha heterogeneidad. Sudáfrica es de los países que más ha liderado medidas estrictas de confinamiento, cierre de colegios, etcétera, etcétera, pero ha habido países como Burundi que directamente los líderes políticos han dicho que esto de la pandemia era un invento, ¿no? ¿Qué es lo que importa ahora? Bueno, es verdad que África en este momento a nivel continental está en la tercera ola del COVID, pero el tema fundamental pasa, y también en términos de recuperación económica, en determinar qué pasa con los ritmos de vacunación y si va o no se va a poder fabricar la vacuna en el continente, ¿no? Yo creo que ya todo el mundo sabe, porque está saliendo mucho en los telediarios, la bajísima tasa de vacunación que hay en este momento en el continente africano. Yo he rescatado este gráfico aquí reciente, esto es 15 de diciembre, 10 de mayo, 22 del año 2021, donde se ve que la media de vacunación completa en el continente africano es bajísima comparada con el resto del mundo. El último dato que miré nos habla para el 2021, ahora mismo en noviembre, de un 4,5% de población africana
vacunada con dosis completas. Pero, de nuevo, hay que romper esa media general porque las estadísticas nos dicen también otras cosas. Por ejemplo, Costa de Marfil y Senegal son países que están dentro de esa idea, ¿no?, de un porcentaje de población muy bajo. Nigeria, por ejemplo, también. Nigeria tiene incluso tasas más bajas que Costa de Marfil y Senegal. Nigeria tiene en este momento un 2,5% de población. Estamos hablando de más de 200 millones de personas. Pero bueno, un 2,5% de población vacunado. Sin embargo, van a empezar esta misma semana un programa masivo de vacunación, ¿no?, que a lo mejor en un mes o dos les puede llevar a una tasa de vacunación mucho más alta. Pero luego tenemos el caso de Sudáfrica. Uno de los países más afectados por la pandemia ha vacunado ya el 22%. Marruecos, nuestros vecinos, 61%. Cabo Verde, 41%. Las Seychelles, casi tasas parecidas a las de España, ¿no? Dependen del turismo. Claro, les interesa mucho tener la población vacunada porque si no, no reactivan el turismo, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra cuestión que tiene que ver mucho con el ritmo de recuperación económica, que va a tener que ver, desde luego, con las tasas de vacunación, ¿no? Porque si se producen nuevas oleadas, etcétera, nuevas medidas, vuelta a las nuevas medidas restrictivas, pues la actividad económica se vuelve a paralizar. Esta segunda parte, como comentaba antes, de la charla tiene que ver con la situación más estrictamente económica del COVID, pero también quería ver de dónde venimos. Entonces, ¿de dónde venimos en ciclo económico en el contexto del continente africano? Bueno, yo he rescatado esta portada de la revista The Economist del año 2000, donde vemos de una manera muy clara que la percepción que se tenía a nivel económico y político era que África era un continente sin esperanza, un continente de guerras, un continente de enfermedades. Este es el año 2000. 11 años después, la misma revista tiene esta portada, Africa Rising, el África que empieza a amanecer, ¿no?, el positivismo, la cometa llena de colores. Y por si fuera poco, en el 2013, de nuevo, se vuelve a reflejar una portada adicional tremendamente positiva. ¿Qué está pasando, no? ¿Cómo es posible que en una década haya un cambio tan brutal de percepción sobre la situación económica y política de estos países? Bueno, lo primero que estaba pasando es que estábamos en este momento en un ciclo de crecimiento de los precios de las materias primas. Muchos de los países africanos, como sabemos, son exportadores de materias primas y eso aumenta su crecimiento económico y les catapulta, como veremos después, en los rankings internacionales de crecimiento. Pero también es verdad que había algunos países que se estaban en general democratizando, es decir, se estaban produciendo importantes avances en términos de democracia en el continente y además había países que se estaban empezando a industrializar. El caso es que en el año 2011 el Economist sacó este artículo sobre los reyes leones, los leones africanos, ¿no? Esto es en enero del 2011, ¿no? Y entonces señalaba muy acertadamente que el continente africano era una de las regiones mundiales que más crecía. Si se tomaban las referencias de cómo aumentaba el Producto Interior Bruto de los países del 2001 al 2010, de repente aparecía Angola como primer país, y aparecía Nigeria, y aparecía Etiopía, y aparecía Mozambique, ¿no? Entonces, pues África va a ser que algo está pasando, porque resulta que crecen más que India, por ejemplo, ¿no?, o Bangladesh. En el 2011-2015 las previsiones, además, hacían que otros nuevos países africanos también se fueran a incorporar. Y esto es cierto. Las economías africanas, muchas de ellas, empezaban a crecer a tasas medias de un 4,5 y algunas incluso al 11, el 8, el 7. Tasas de crecimiento económico que pensamos que son de economías asiáticas, de los famosos dragones asiáticos de los años 90. Pues esas tasas de crecimiento se empezaban a observar en algunos países africanos también. Pero claro, me dirán, estamos en el 2011, ¿qué ha pasado? Bueno, pues en el año 2019 yo saqué el top 10 del crecimiento económico mundial. Es decir, ¿quiénes eran los países del mundo que más crecían en el año 2019 y que más posibilidades, por tanto, tenían de desarrollarse, ¿no? Y resulta que aquí teníamos a 6 países africanos: Sudán del Sur, Ruanda, Costa de Marfil, Ghana, Etiopía y Mauritania. Y estos se mezclaban con otros, Nepal, Camboya, Bangladesh, pero no estaba China, no estaba la India, es decir, que estos eran los campeones del crecimiento económico mundial. Y en general, el continente africano llevaba 25 años de crecimiento continuo. No todos los países, porque había algún país que no, Zimbabue no, Angola no, pero en general un ciclo económico de 25 años de forma expansiva. Llega el COVID, ¿qué sucede? Pues lo que pasa en el resto del mundo. Esta aplicación del Fondo Monetario Internacional, que te saca unos mapas estupendos para las charlas, nos da por colores una visión muy rápida de lo que iba bien y lo que iba mal. Esto es en el año 2020, las tasas de crecimiento económico mundiales.
Vemos en el mapa cómo se tiñen de rojo Estados Unidos, Canadá, muchas economías latinoamericanas, por supuesto toda Europa, tenemos ahí a Rusia, etcétera. No tanto China, que se recupera un poquito más tarde en el año antes que los demás. Y en el contexto africano, pues si nos fijamos en la foto del continente, vemos que hay un poco un surtido de colores, ¿no? Países evidentemente en rojo, con tasas de crecimiento negativas, es decir, con contracción del PIB, la actividad económica en lugar de crecer disminuye, se genera la mitad de consumo, la mitad de exportaciones, etcétera, etcétera, y países que claramente se desploman en sus tasas de crecimiento económico. Libia, caída del PIB a menos 58%. Otros países, grandes potencias como Sudáfrica, menos 5,8%. Zimbabue, menos 7,8%. Las Islas Mauricio, menos 6,8%. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué este impacto tan desigual? Bueno, las formas de impactar el COVID en el continente fueron muy diferentes. Los 4 grandes elementos de impacto del COVID en las economías africanas, que hacían que unos países estuvieran peor y otros mejor, tenían que ver con estas 4 cosas. Lo primero, la caída que se dio a nivel internacional de los precios del crudo. El crudo desploma su precio, claro, todos los países africanos exportadores de petróleo, evidentemente, van a ver una caída en su actividad económica. También la caída de las remesas. Las remesas son las transferencias que manda la diáspora africana que está trabajando fuera de sus países, a sus países de origen. Como empezaron los confinamientos, empezaron la paralización de la actividad económica, pues lógicamente dejaron de enviar el mismo dinero a sus países de origen. Por supuesto, la caída del turismo, de la que tanto sabemos en España. Hay países, como vamos a ver después, tremendamente dependientes del sector turístico. Y también, en general, la caída de las exportaciones por el cierre de los mercados europeos. Lo que pasa es que hay unos países más afectados y otros menos. No puedo además dejar de poner esta fotografía, porque muchas veces cuando estoy hablando y explicando esto, pienso en términos macroeconómicos que afectan al PIB y nos perdemos en también el impacto en el día a día de las personas que viven en los países africanos, sobre todo una importante cantidad de población que vive de lo que ingresa día a día con la venta en calle de tabaco, con la venta de fruta, con la venta limpiando zapatos, etcétera, ¿no? Cuando se decretaron los confinamientos muy duros, como os estamos viendo aquí en la fotografía, pues estas personas perdieron su ingreso diario y ante una escasa o nula capacidad de ahorrar, pues ha habido un importante aumento de la pobreza. Y esto es así. En el mundo la pobreza extrema estaba en tendencia descendente, y lo que ha provocado la pandemia es una caída de los ingresos generalizada que ha hecho que muchas personas que habían salido de la pobreza extrema vuelvan a caer. Y bueno, digamos que hemos vuelto a los niveles de pobreza extrema en el mundo del 2017 y van a hacer falta una serie de años para volver a recuperar eso. Y eso, en el contexto africano, es una realidad que también conviene recordar. No estamos hablando de hacer negocios en cualquier país, o cualquier grupo de países, estamos hablando de hacer negocio o de oportunidades de negocio en países con situaciones a veces de ingresos relativamente o muy bajos. El impacto, por ejemplo, de la caída de los precios del petróleo, como digo, fue muy importante para los grandes productores de petróleo. Aquí están los 5 países que más petróleo producen en África, con los miles de barriles diarios que produce cada uno, donde vemos que Nigeria claramente es el superproductor de petróleo. Estos fueron muy afectados, pero también países pequeños que no son tan importantes, que no producen tantos barriles diarios, pero que dependen mucho del petróleo, ¿no? En este otro cuadro lo que vemos son países nuevos, diferentes como Guinea Ecuatorial o Congo o Sudán del Sur, que son países que a lo mejor no son grandes productores de petróleo, pero que dependen enormemente. Los ingresos de sus gobiernos y su actividad económica dependen mucho del petróleo. Entonces, tanto unos por ser importantes exportadores como otros por ser muy dependientes, pues tienen una vulnerabilidad entonces y ahora les va mejor, evidentemente, estamos a 80 y pico dólares barril, pues les está yendo mucho mejor, ¿no? Pero bueno, ahí hay una cuestión estructural que no ha cambiado y que les da gran vulnerabilidad. Con el tema de las remesas pasa lo mismo. Hay países tremendamente dependientes de las remesas que manda la diáspora africana, como es el caso de las Islas Comoros, Senegal, que es más cercano, o Cabo Verde, que tienen una importancia de las remesas equivalente al del sector turístico para España, ¿no? Estamos hablando de miles y millones de dólares que fluyen del mundo europeo, de los mercados europeos, de estos trabajadores a sus familias de origen. Y en el turismo igual, hay países, sobre todo estados insulares, como vemos ahí, tremendamente dependientes del turismo. Entonces, estos países que dependen, claro, pensamos en España, España depende mucho del turismo, pero si no recuerdo mal, el porcentaje de dependencia de España es como el 12%, una cosa así, del PIB, claro. Entonces, tenemos aquí las Islas Seychelles, una cuarta parte de su economía viene de ahí, ¿no? Y estos otros. ¿Qué sucede? Que también son los que más se están recuperando ahora.
porque cuando se están empezando a reactivar y cuando más se reactiven los flujos turísticos, más rápidos se van a recuperar, ¿no? Y esto es también un efecto positivo, pero claro, durante el COVID, como le pasó a España, tremendo. Y en general una caída muy importante de las exportaciones. Pero estamos ya en el 2021, ya ha pasado lo peor, ya ha pasado el año 2020, el 2021 es el año de la recuperación. ¿Qué decía el FMI? Estuvimos mucho tiempo, yo recuerdo, comentando cómo va a ser la recuperación. ¿Va a ser con forma de U? ¿Va a ser con forma de V? ¿Va a ser con forma de W? ¿No? Estuvimos aquí debatiendo y en los telediarios ponían los gráficos y al final el Fondo Monetario Internacional dijo que la recuperación iba a ser así, ¿no? Más o menos con una caída muy importante de la actividad económica en el año 2020 y una recuperación gradual. ¿Esto está pasando? Sí. La verdad es que en términos internacionales ya se sabe que las previsiones del 2021 es que el 2021 es el año de la recuperación. En el continente africano también. Aquí traigo el mismo que ponía, el mismo mapa que había puesto antes en el año 2020 del Fondo Monetario Internacional, las proyecciones para el 2021, como vemos, pasamos al verde de una manera generalizada, con países que van a crecer más fuerte y países que menos, ¿no? Pero como tónica general, el rasgo medio, la recuperación media que se da para África subsahariana, que sería toda la franja, quitando los 5 países de África del Norte hacia abajo, o África al sur del Sáhara, como se dice ahora, que es mejor decir, el crecimiento es del 3,7%, ¿no? Y del 3,8% para el 2022. Luego África va a crecer, los países africanos se van a recuperar. Es verdad, también hay que decir, que el crecimiento económico esperado va a ser más débil que para el resto del mundo. Es decir, se espera que la recuperación sea más lenta. Las tasas de recuperación mundial están en una media de entre un 5 y un 6% y para África estamos dando un 3 y pico. O sea, que estamos hablando de recuperación, sí, pero a un ritmo menor. La culpa, desde luego, se pone mucho en determinadas cosas, la inflación, por ejemplo, de los precios de los alimentos, pero también mucho en el tema de la vacunación. Por eso el tema de la vacuna, que ya no es solo un tema moral, ¿no? O un tema que nos convenga que los países que son vecinos nuestros estén sus ciudadanos vacunados para que no nos traigan nuevos brotes aquí. Es que es un tema económico también, ¿no? Es que se mezcla la moral con la necesidad de que se estabilicen las economías, con, bueno, tratando de evitar nuevas pandemias, nuevos cierres, nuevas medidas restrictivas. Y, desde luego, importantes disparidades entre países. Yo he recogido, por ejemplo, las proyecciones, las últimas que han salido el mes pasado para el 2021, para estos 5 países. He hecho una especie de mix de cosas. He tomado, por ejemplo, Cabo Verde, por supuesto he cogido a Nigeria y Sudáfrica, porque no se puede mirar a África sin mirar a las principales potencias. Pero también he tomado el ejemplo con Senegal, Costa de Marfil y Cabo Verde, ¿no? En el que España tiene muchos intereses hoteleros, del sector turístico y tal. Entonces, vemos el 2019. El 2019 es el año pre-COVID. El año pre-COVID vemos que todas las economías crecían. Probablemente la que más problemas tenía de aquí era la economía sudafricana. Una economía que sigue siendo una grandísima economía, pero con muchos problemas, con disturbios que hubo en julio del año pasado, importantes problemas que tienen que ver con desempleo. Tienen una tasa de desempleo récord histórico en este momento, están al 34% de desempleo. En España nos echamos las manos a la cabeza. Las estadísticas oficiales, o sea, el dato oficial del gobierno sudafricano es 34% de desempleo. Entonces, bueno, vienen de una situación económica floja, como vemos, en el 2019. En el año 2020, pues cae su economía y recuperación. Si tomamos el ejemplo de las demás, vemos que ahí hay tasas de crecimiento económico altas, 5% para Cabo Verde, 6,2% para Costa de Marfil, Nigeria con una tasa del 2%, algo más floja, Senegal 4%. Esas son tasas bastante razonables. Y la media continental, como digo, era del 4,5%. Llega el COVID, todas se desploman. El caso, por ejemplo, de algunos países que crecían mucho, como Costa de Marfil, bueno, pues dejan de crecer tanto, crecen solo al 2%, ya lo hubiera querido España, ¿no? Pero para la Costa de Marfil era una gran caída de actividad económica. 2021, recuperación para todos, lo tenemos ahí, incluso para la economía sudafricana, ¿no? Pero a ritmos dispares, porque no es lo mismo una recuperación de Nigeria al 2%, una recuperación sudafricana al 5%, etcétera, etcétera, ¿no? Y si traigo aquí, hubiéramos puesto a lo mejor Mauricio, Seychelles, islas que dependen mucho del turismo, que ya hay tasas de vacunación muy altas, pues los porcentajes de recuperación pueden llegar al 9, 10, 11% y consolidación en el 2022. O sea que las perspectivas, como decía antes, de crecimiento económico en el continente son buenas, pero sujetas a cierto nivel de incertidumbre y vulnerabilidad. A ver qué pasa con la vacuna, a ver qué pasa con la inflación de los precios de los alimentos, a ver si algunos países hacen o no las reformas estructurales que necesitan, a ver si Sudáfrica acaba con el desempleo y así, ¿no?
La última parte de lo que yo quería venir aquí a contar que me estoy... Bueno, creo que tenemos un poquito de tiempo todavía, ¿no, Pablo? Me parece, ¿no? Porque hemos empezado un poquito tarde. Perfecto. Quería comentar sobre el área de libre comercio continental africana, ¿no? Porque creo, como he dicho al principio, que es uno de los grandes acontecimientos económicos en el continente, del que se ha hablado muy poco, así que me toca aquí hablar un poquito más de ello. ¿De dónde venimos? Bueno, ¿qué es esto del área de libre comercio continental africana? Todos entendemos más o menos lo que es un área de libre comercio, como un espacio, tenemos la experiencia de la Unión Europea, un espacio libre de aranceles, ¿no? Donde se produce un comercio mucho más fácil. ¿Es que en África no hay nada anterior al área de libre comercio continental africana? La realidad es que sí, ¿no? Porque desde los años 60 hasta ahora, los países africanos han estado estableciendo y poniendo en marcha comunidades económicas regionales, muchas, de hecho, porque era una manera, un vehículo de diplomacia para relacionarse con los nuevos gobiernos del entorno, ¿no? Entonces, desde los años 60, sobre todo hasta ahora, emerge un movimiento muy claro de defensa del panafricanismo. El prefijo pan es la idea de totalidad de África. Esta filosofía del panafricanismo tiene algunos padres. Yo aquí he traído al presidente Kwame Nkrumah como el gran padre e inspirador de la idea del panafricanismo, de la unión de todos los países africanos, para lograr la autosuficiencia. ¿La autosuficiencia frente a quién? Pues claro, frente a las colonias europeas, frente a la dominación europea, unirse los países africanos para poder combatir esa dependencia tan fuerte que se ha tenido, ¿no? Esta es una realidad que está ahí, que se traduce en la práctica a la formación de muchas comunidades económicas regionales, donde se firmaban muchos acuerdos para liberalización del comercio, incluso más ambiciosos a veces con temas de establecer instituciones comunes, y unos han ido mejor y otros han ido peor. Pero el resultado que tenemos a día de hoy es un mapa como este, ¿no? Un mapa donde hay la Unión Africana, que sería como el equivalente a la Unión Europea, en menor medida porque no tienen tanto poder, pero la Unión Africana reconoce estas 9 comunidades económicas regionales que, como vemos, en muchos países se nos mezclan colores, con rayas, etc. Lo que estamos viendo aquí son una proliferación de comunidades económicas regionales y sobre todo un solapamiento de muchas iniciativas en la que varios países pertenecen de forma simultánea a 1 o 2 comunidades económicas regionales, ¿no? Entonces, el caso es que iniciativas para liberalizar el comercio en el continente africano hay muchas desde los años 60, algunas han funcionado mejor y otras han funcionado peor. Deberíamos esperar que si los países africanos han dedicado tanto esfuerzo durante tanto tiempo a establecer procesos regionales de integración y de liberalización comercial, África comerciara mucho consigo misma. Pero la realidad es que no. África comercia muy poco consigo misma. Lo que voy a poner a continuación, bueno, esto me lo voy a saltar porque no me da mucho tiempo, entonces me voy a ir directamente aquí. Vale. Como vemos aquí, esto es un mapa de comercio con unas cifras de comercio intrarregional europeo, intraeuropeo, intraafricano. Entonces, a pesar de esa proliferación tan importante de acuerdos regionales, la realidad es que hoy por hoy África comercia muy poco con África. Hay zonas que comercian un poco más y llegan al 20%, pero igual que Europa exporta e importa fundamentalmente a sí misma, y en el caso de España lo sabemos muy bien, pues en el contexto africano los africanos comercian muy poco consigo mismos, ¿no? Hay muchas razones detrás de esto. Por supuesto, lo que hemos visto antes, estas pautas productivas de vender café y necesitar comprar otras cosas, si tu vecino no es complementario a ti, pues difícilmente puedes establecer esos vínculos, pero también tiene que ver con las infraestructuras, con la falta de infraestructuras, también tiene que ver, por supuesto, con temas... O sea, tenemos las infraestructuras, tenemos la falta de complementariedad y tenemos también, bueno, pues los aranceles que no siempre se han eliminado 100%. La Unión Africana, ¿qué ha decidido? Pues ha decidido poner en marcha el área de libre comercio continental africana. ¿Con qué objetivo fundamental? Fomentar el comercio intraafricano y muchas otras cosas, porque es un proyecto súper ambicioso. Industrializar África, fortalecer las cadenas de valor regionales, por ejemplo, ¿no? Atraer inversión, conseguir desarrollo económico y desarrollo humano. Todo ello auspiciado por la Unión Africana, que tiene una agenda propia de desarrollo, que es la Agenda 2063. En Europa y en España hablamos mucho de los ODS. Los ODS están por aquí, están por allá, todo el mundo habla de los ODS. Bueno, pues hay que saber que África tiene su propia agenda. Agenda 2063, que muchas veces coincide, ¿no? ¿En qué consiste la Agenda 2063? Pues son muchas cosas, pero a mí me gusta rescatar algunos proyectos que se llaman proyectos emblemáticos. Tienen 15 proyectos emblemáticos, aquí he traído 4 de ellos.
El primero es, por ejemplo, conectar las capitales africanas, las principales capitales africanas, con una red de alta velocidad. La puesta en marcha de un pasaporte común para todo el continente, ¿no? Algo que en Europa entendemos muy bien con el espacio Schengen. Algunas partes de África, como es el caso de África del Oeste, ya tiene un pasaporte común, el que se llama pasaporte ECOWAS, pero se quiere extender al resto del continente. También presas enormes de producción hidroeléctrica y también tienen ambiciones de crear un banco central africano, al estilo un poco de lo que tenemos en Europa, del Banco Central Europeo. Y entre esos 15 está que es el establecimiento del Área de Libre Comercio Continental Africana, ¿no? El Área de Libre Comercio Continental Africana es una aspiración, no es una realidad. En marzo de 2018 se firmó el tratado que ponía en marcha el Área de Libre Comercio Continental Africana. Aquí están sentados en esta fotografía en la cumbre de la Unión Africana. Hay 55 países africanos, 55 países africanos miembros de la Unión Africana. Sabemos que el Sáhara, si lo cuentas o no lo cuentas, te salen 54 o te salen 55. La cuestión es que en el caso de la Unión Africana son 55 los países miembros y de los 55 países que estaban en esta cumbre, 44 firmaron el tratado. Que 44 países africanos, 44 líderes africanos firmen un tratado es una barbaridad. Eso me lanzaba un mensaje de apoyo político importantísimo. Pero estamos en el 2018, ¿qué ha pasado a día de hoy? Firmar es fácil, yo pongo mi nombre en el papel lo aguanta todo, ¿no? Pero hay que ratificar, porque si no ratificas no pones esto en funcionamiento. Entonces, ¿cómo está el proceso de ratificación en este momento? Pues en este momento nos fijamos en estos dos grandes números. 54 son los firmantes del Tratado de Libre Comercio Africano. Nos falta un país. Hay un país africano que no ha firmado el tratado, que es Eritrea. Eritrea ha decidido que no le interesa ser parte de esta iniciativa continental, un poco en plan Corea del Norte, ¿no? Entonces han decidido aislarse, que creen que esto es un invento académico y que no les interesa. 54 países, y podemos hablar de todo el continente menos Eritrea. ¿Cuántos lo han ratificado? 38 países. Esto es muy importante porque hay 38 países que ya están comprometidos a poner en marcha este proceso de liberalización de aranceles. Y de hecho ya hay de esos 38 hasta casi 41, unos cuantos que están a punto también de ratificarlo. Luego estábamos hablando de qué? Bueno, pues estamos hablando de un compromiso político que está empezando, que evidentemente no se van a ver resultados antes de 2 o 3 años, pero que han hecho una apuesta y el 1 de enero del 2021, como digo, con total silencio informativo por parte de las sociedades europeas, se arranca un régimen de liberalización comercial. Estos países que tenéis aquí es una extensión muy grande, tienen el compromiso de liberalizar el 90% de líneas comerciales entre ellos. Ojo, líneas, que no volumen comercial, porque pueden quedar excluidos algunas líneas de comercio, que a veces son y representan mucho volumen comercial, pero no deja de ser un apartado, un paso importantísimo en la integración comercial del continente. El otro día decían unos expertos africanos que las empresas europeas que ya estén allí podrán aprovecharse, no creo que a corto plazo, pero desde luego sí a medio plazo, de poder disponer de unos mercados más amplios. Se está trabajando ahora mismo en las reglas de origen. Es verdad que el tema de las reglas de origen es complicado. China se está intentando aprovechar, está empezando a instalarse allí en la idea de ensamblar, por ejemplo, automóviles y exportarlos al resto de los países africanos, pero está claro que esto es una novedad, esto es un acontecimiento de integración panafricana que es importante. Tenemos la experiencia de Europa, sabemos lo que es tener los mercados integrados y eso en África está pasando. En resumen, ya última diapositiva. África, heterogeneidad, idea fundamental. En todos los ámbitos lo hemos visto, para hacer negocios, en términos de crecimiento demográfico, tamaños de economías, tamaños de países, en todo, ¿no? A seguir, un tema fundamental, lo más importante, el crecimiento demográfico y todas sus consecuencias, la urbanización, los efectos sobre la recuperación económica, el tema del COVID, etcétera, ¿no? Los riesgos reales frente a los riesgos percibidos. Si no tenemos en cuenta la heterogeneidad del continente africano, no podemos entender que los riesgos reales no necesariamente coinciden con los riesgos percibidos y yo creo que eso ya lo he manejado antes. El área de libre comercio continental como un hito continental, es decir, unas ambiciones
brutales de establecer África no es un país, pero África podría ser un mercado único. Esta es una realidad, no a corto plazo, pero desde luego sí a medio plazo. ¿Cosas a seguir? Bueno, ¿qué va a pasar en el 2022? En el 2022 tendremos que prestar atención, desde luego, a qué va a pasar con los precios de las materias primas, que nos interesa mucho, pero también en el ámbito institucional. La Unión Europea se va a reunir con la Unión Africana. Aquí tenemos a Ursula von der Leyen dándole la mano a su homólogo, el presidente de la Comisión, pero de la Unión Africana, que es Moussa Faki. Pero está claro que hay un nuevo contexto en el que hay actores que yo, además, me consta que para las empresas españolas genera mucha preocupación, que es la competencia de las empresas chinas, y los gobiernos africanos están muy cercanos, algunos de ellos casi en luna de miel con el gobierno chino. Hay otros actores también diferentes, tenemos también aquí Moussa Faki dándole la mano países árabes, tenemos China y, por supuesto, continuarán por parte de los países europeos las relaciones bilaterales, que siempre han estado ahí, con Francia, intentando mantener su influencia a nivel económico, militar, y bueno, España haciendo también sus pinos con bastantes visitas oficiales, de las que probablemente las personas que trabajan en el ICEX tendrán buena referencia. Y yo ya siento haberme extendido un poco, pero bueno, ya quisiera dejarlo aquí. Y bueno, abrir el debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ainhoa. La verdad es que estarán de acuerdo conmigo que es un viaje maravilloso hacia un continente que realmente desconocemos y lo tenemos muy cerca, pero creo que nos das muchas claves para entenderlo. Es verdad que nos hemos comido el tiempo, pero yo no quiero dejar la oportunidad de que si alguien quiere formular alguna pregunta, que la haga. ¿Hay otro micrófono? Vamos a tener que estar pasándolo aquí. No es muy anti-COVID, pero bueno. Yo simplemente una preguntita. De todos los países que nos has comentado que tienen un buen desarrollo, ¿cuál a su criterio sería el que para una empresa andaluza nos diera mayor protección a nivel fiscal, democrática, o sea, que tuviéramos menos? Bueno, claro, señalar uno, ¿no? O dos. Claro, aquí hay una cosa que yo siempre digo, es rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, que esto es importante y eso siempre pasa así, pero es verdad que hay países con mucha estabilidad. Tienes países pequeños, tienes un país como Ghana, por ejemplo, que es estable desde hace mucho tiempo. Y en África del Oeste tienes algunos quizá con un poquito mayor nivel de riesgo, pero que se señalan como oportunidades, como es el caso de Costa de Marfil, ¿no? Yo antes es verdad que señalaba mucho a Etiopía. Es el Cuerno de África, nos pilla lejos, pero de repente pues tenemos casi una guerra civil en ciernes y de repente se tienen que evacuar. Está la embajada estadounidense y el resto evacuando al personal, ¿no? Pero la zona, lo que es África del Oeste es una zona prioritaria para la administración española. Yo he podido escuchar a los directores generales y a los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores hablar de África del Oeste. Además es una zona muy próxima a Canarias, con lo cual tenemos ahí también el empuje de Canarias y es la zona a la que yo miraría en primer lugar, ¿no? No me atrevo a señalar más países porque tampoco soy una experta, no tengo una bola de cristal, ¿no? Pero sí que es verdad que hay países que son muy estables democráticamente desde hace tiempo y en general hay algunos de los que están en la lista negra de los que hay que huir, ¿no? Yo no voy a decir cuáles, pero... Pues Nigeria es un país con un nivel de riesgo muy alto. Sí, yo también lo he escuchado, ¿no? Pero Etiopía antes lo era, parecía que no y de repente se transforma, ¿no? Bastante, pero desde luego hay países, incluso además CESTE, algunas administraciones del gobierno tienen indicadores de riesgo, ¿no? Y algunos mapas de riesgo, porque a la hora de dar financiación estatal pues lo tienen en cuenta y ahí ves claramente los países que están más de alto riesgo y no, ¿no? Pero bueno, pues Ghana, Costa de Marfil, ¿no? Incluso yo diría Senegal también, son países con cierta estabilidad, podríamos decir. Pero bueno, esto es un poquito arriesgado, ¿eh? Yo me meto un poco en donde no me llaman, ¿no? Me pongo el gorro del ICEX y yo no sé si lo hago bien. Sí, en relación con el Plan África, el famoso Plan África del Ministerio de Asuntos Exteriores, sí. ¿Cómo valoraría usted el despliegue de ese plan hasta la concepción de ese plan? Porque es verdad que África es heterogénea, pero se obvian las alianzas estratégicas que dispone ya España en el continente. Por ejemplo, yo soy de Marruecos, Marruecos es un país africano, también hablamos de que España... Que no está en el Plan África, porque el Plan África solo cubre subsahariana. Es una de las cosas que a nosotros nos sorprendió porque sabiendo, por ejemplo, que el despliegue de la banca marroquí en África es muy importante y que varias, por ejemplo, Tijario Fabonk es socio del Santander y varias de las pymes, también andaluzas, cuando operan en países como Costa de Marfil, pues reciben
tienen más confianza los bancos en esas pymes españolas y reciben créditos para trabajar. Es decir, esa alianza con unos socios, entre ellos Marruecos, y hay otros países, pero principalmente Marruecos, ¿por qué no se utiliza para lograr pues, penetrar en otros mercados interesantes? Porque cuando se planteó el Plan África, uno de los países palancas, como se denominaban, era Nigeria, Sudáfrica o, por ejemplo, Etiopía. Ahí España, la presencia española está muy limitada, pero a través de otros socios estratégicos, como puede ser Marruecos, podría ser interesante más, por ejemplo, Marruecos en el África Occidental, donde hay una presencia muy importante, o ahora, por ejemplo, en uno de los campeones que se presentan a nivel del continente, que es Ruanda. Marruecos está muy presente también en todas las obras de infraestructuras, en el sistema financiero. Yo creo que el Plan África debería de tener en cuenta esas alianzas y desplegarlas también para ir a mercados terceros, como se planteaba, por ejemplo, entre Extenda y Marruecos, como puerta de negocios hacia África. Un poco el Plan África y su despliegue. Bueno, el Plan África es del año 2019, como sabes. Es verdad que ha sido una especie de estrategia, pero una estrategia sin fondos. Es decir, se hizo un plan estratégico por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero no se acompañó de ninguna línea de financiación adicional, ¿no? Eso fue una de las primeras quejas. Es decir, se está construyendo una estrategia para con África que no incluía a los países de África del Norte, además, pero que además no estaba dotada de nuevos fondos, ni de nuevos instrumentos, ni de nada. Ahora, también yo creo que el Gobierno español ha sido un poco más hábil porque acaba de lanzar la iniciativa Foco África 2023. Y aquí han cubierto ese error. Foco África 2023 tampoco va acompañada de fondos, pero dice ser el plan de acción del Plan África, ¿no? Ahí sí que está contemplado el continente africano en su totalidad. Y lo que se ha hecho además es ya no solo recoger la estrategia del Ministerio de Asuntos Exteriores, sino todas las actividades, todas las acciones de todos los ministerios. Mi opinión personal, como yo no vengo del Ministerio de Asuntos Exteriores, yo lo puedo decir claramente. Es un poco árbol de Navidad en el que cada ministerio ha colgado las acciones de lo que va a hacer, ¿no? Frente a África, es decir, el Ministerio de Defensa sus acciones, el Ministerio de Exteriores sus acciones, el Instituto Cervantes lo que va a hacer. Todo eso se ha puesto conjunto en un documento que se llama Foco África 2023, que ha superado un poco este Plan África que ya efectivamente está un poco ya fuera de juego, ¿no? Y ahora el Gobierno español se fija en Foco África. Y ahí el tema de las estrategias pues no está contemplado como un nuevo instrumento adicional, ¿no? Esta es una realidad. Es verdad que Marruecos es el principal socio comercial de España. España en este momento, y no es siempre tan sabido, exporta más al continente africano que a América Latina. Esto es una realidad y pasa ya desde hace varios años, ¿no? Pensamos en las exportaciones españolas de fuera de la Unión Europea y pensamos en América Latina como un socio importante. Pues no es así. Hay más exportaciones a África y efectivamente es Marruecos nuestro principal socio comercial. Con lo cual, coincido en la idea en que fomentar esas estrategias tendría que ser, ¿no?, un instrumento nuevo, ¿no? Y en la medida en que eso se pueda plasmar de alguna forma, porque el Gobierno tiene una plataforma de diálogo con las empresas y con la sociedad civil que se llama Mesa África, que además está abierta a la participación, ¿no? Y hay un diálogo muy recto. Pero vamos, el tema de las estrategias, como comentas, no está. Que Marruecos pueda ejercer de hub para luego entrada de plataforma en otros países, pues es una opción, ¿no? Canarias también quiere ser un hub, ¿no?, de entrada en otros países. Entonces aquí hay una cierta competencia, eso sí es así, pero desde luego Marruecos está mejor situada desde el punto de vista comercial, ¿no?, que otras. Toda la parte de África del Oeste, desde luego, por cercanía. Sí, por no... Muchísimas gracias. No me quiero comer mucho más tiempo. Creo que queda una última pregunta y agradecerle. Más que una pregunta, es un poco una contribución, porque yo soy de Senegal. Estoy trabajando en una empresa de Málaga. Somos fabricantes de ascensores y estamos exportando en varios países africanos. Me parece que ha preguntado alguien cuál es el país donde hay menos riesgos. Y por mi experiencia personal he viajado a Nigeria, a Senegal, por supuesto, y ganar de la mano de Extenda en julio o septiembre. Pero yo creo que Nigeria es cierto que es un país bastante complicado para entrar. Quieren muchas relaciones con China
y con Turquía ahora. Y Costa de Marfil, Senegal y Ghana me parecen buenos países para poder... Me alegra que coincidamos, sí. Siendo además senegales. Sí, sí. Era una pequeña mal. contribución por mi experiencia personal como africano trabajando aquí. Pues muchísimas gracias a todos. Ainhoa, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a y todo el mundo. que sigan atendiendo a las interesantes conferencias que vamos a tener estos días. Muchas gracias. Muchas gracias.